Y hoy vamos a, como ven, en acá está todo lo que vamos a ver en el curso nuestro de lógica, que tiene que ver con los enunciados, las conectivas lógicas, el modus tollens tollens, las propiedades de las conectivas lógicas, los predicados y cuantificadores. Esencialmente eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestro curso. Eh, por lo tanto, voy a empezar con los enunciados y luego las conectivas principales este, para que podamos ver esto. Bueno. En nosotros, en nuestra vida y en las ciencias, como en psicología, lo que hacemos en general es eh, decir enunciados. Y cada enunciado establece alguna propiedad, alguna ley, alguna, eh, eh, algunos elementos que explican a la ciencia en particular. ¿No? Entonces, estos enunciados se van a ir manejando en un lenguaje propio de cada ciencia. No es lo mismo el lenguaje de las matemáticas que el lenguaje de la física, que el lenguaje de la biología, que el lenguaje de la psicología o que el lenguaje de la filosofía, este, o la sociología. Cada uno tiene su propio lenguaje y ese lenguaje va a contener ciertas palabras específicas que indican propiedades especiales. ¿Qué quiero decir? En psicología, cuando se hable de la palabra libido, va a tener un significado, bueno, cuando ustedes lo vean más adelante, tiene un significado muy específico, ¿ah? Un significado exacto, asociado a ciertas teorías. ¿Ah? En matemática pueden aparecer símbolos, como el símbolo de sumatoria, el símbolo de integral, etc. Entonces, en ciencias, esos enunciados, dichos con las palabras propias de la ciencia en que estamos, en particular de la ciencia de la psicología, por ejemplo, este, ¿no? Si yo hablo, como hoy di una clase y hablaba de validez, de fiabilidad de un instrumento, eso tiene un significado específico. Que vean que ustedes que están en psicología podrían en este momento todavía no entender lo que quiere decir fiabilidad, qué quiere decir validez desde el punto de vista de un instrumento psicológico. Pero cuando lo sepan, eso queda bien claro, bien delimitado. Entonces, estos enunciados van a ser claros para las personas entrenadas en esa ciencia. Pueden, como decimos, contener símbolos u otro tipo de elementos. Y el trabajo del científico, en general, es a esos enunciados encontrarles lo que se llama el valor de verdad. Es decir, si son verdaderos o falsos. ¿Ah? Entonces, en la lógica, a cualquier enunciado se le va a asociar un valor de verdad. Ese valor de verdad del enunciado puede ser verdadero o falso. No se admite otro. Vean que es muy parecido a cómo se actúa en la computación, donde un bit vale 0 o 1, ¿no? ¿Está prendido o está apagado? ¿O es verdadero o es falso? Entonces, digamos que la mayor parte de la actividad científica va a ser en estudiar ciertos enunciados y determinar su valor de verdad. Es decir, si son verdaderos o falsos. ¿Tá? Van a ver que en el ámbito de la actividad científica, en general, se va a poder determinar si algo es falso, pero no se va a poder determinar si es verdadero siempre. Lo que vamos a ver, y ustedes lo van a estudiar en metodología de la investigación, es lo que en general se llama, que no, o se dice, que uno no puede determinar o no hay evidencia de que el enunciado sea falso. ¿Qué quiere decir? Que lo empírico o el razonamiento no puede determinar o que no tiene evidencia de su falsedad. Eso se da en la actividad fáctica. En las ciencias eh, más asociadas a la lógica, como la matemática, un enunciado sí, es o verdadero o falso. Se trata de demostrar que es verdadero o encontrar un contraejemplo para demostrar que es falso. ¿Ah? Pero en las ciencias empíricas, como puede ser la psicología, como puede ser la física, como puede ser la química, la física experimental, no la teórica, eh, lo que a veces, lo máximo que uno puede
a encontrar es que esa teoría no hay evidencia de que sea falsa. Y por lo tanto, al no haber evidencia de que sea falsa, se mantiene como verdadera hasta que no se demuestre lo contrario. Es como la abogacía, ¿no? Hay como un principio de que se es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, en las teorías, hasta que no se pueda demostrar que es falsa, esa teoría se mantiene en las ciencias. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener enunciados, ¿ah?, que dicen cierta propiedad. ¿Ah? Por ejemplo, en matemática un enunciado es: los números pares son divisibles entre 2. ¿Ah? Eso es un enunciado, ¿eh? Los números pares son divisibles entre 2. Y a eso se le estudió en su momento, o sea, su valor de verdad. Si es verdadero o es falso. En este caso, lo que yo dije es algo verdadero. Los números pares son divisibles entre 2, ¿no? Se pueden dividir entre 2. ¿Ah? Este, un enunciado falso sería: los números impares son divisibles entre 2. Eso es falso. Entonces, ante un enunciado, algo que uno dice, se le busca el valor de verdad. ¿Ah? En cualquiera de las ciencias, ¿ah?, incluyendo la psicología. ¿Ah? La diferencia que hay, y repito, es que en algunas ciencias, como la matemática, se puede demostrar si algo es verdadero o falso, pero en las ciencias empíricas, lo que se puede demostrar en general es que algo es falso, pero no que sea verdadero siempre, o que este, o con 100% de veracidad decir que es verdadero, sino que lo que uno puede hacer en general a partir de los experimentos es no encontrar evidencia de que sea falso y por lo tanto se mantiene. Entonces, hay dos tipos de enunciados: los enunciados cerrados, que son aquellos que no dependen de variables, y los abiertos, que son los que dependen de variables. ¿Tá? Después vamos a ver cómo se manejan estas cosas. Empezaremos con enunciados más sencillos o los cerrados. Y entonces uno tiene enunciados que pueden o no depender de variables, ¿tá?, de algo que varíe este, en, en, en algún conjunto o, este, en algún conjunto de objetos en general, como pueden ser las personas. Entonces, la pregunta que se hace uno, o lo primero que uno ve o analiza, es: si yo tengo un enunciado, le puedo encontrar su valor de verdad, ¿la verdad? Si es verdadero o es falso. Pero en general, uno trabaja con más de un enunciado. Por ejemplo, dos o tres o cuatro enunciados. Entonces, partamos de lo más sencillo. Es que uno tenga dos enunciados. Si uno tiene dos enunciados, quiere establecer alguna manera de poder obtener otro enunciado a partir de dos que yo tengo. ¿Ah? Y eso lo voy a hacer con una operación o operaciones lógicas que van a ser lo que se llaman las conectivas lógicas, y que están acá presentes, ¿no? La negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia lógica. Entonces, voy a decir un enunciado, cualesquiera. Por ejemplo, eh, puedo decir, em, la temperatura promedio en otoño es de, lo que voy a decir no tengo idea si es verdad o no, es de, yo qué sé, 19 grados. ¿Está? Ni siquiera digo hora, ¿no? Es como si tomara el promedio de temperaturas durante. O la temperatura máxima promedio en otoño es de 19 grados. ¿Ah? Eso es un enunciado, ¿eh? ¿No? Entonces, ese enunciado yo lo puedo en principio negar. ¿Tá? ¿Qué es esto? Esto es no. Esto es la negación, y cuando hablemos en lenguaje natural va a ser un no. Entonces, si el enunciado mío es: la temperatura máxima promedio, ¿no?, la temperatura máxima diaria promedio en otoño es de 19 grados, negar eso es: la temperatura máxima promedio en otoño no es de 19 grados. No dice cuánto es, pero dice no es de 19 grados. Vean que luego va a haber una propiedad que se llama la del tercero excluido, y es que
un enunciado, este, la negación más el enunciado que tengo, generan todo lo que puede pasar, ¿no? O la temperatura promedio máxima es de 19 grados, es un enunciado, y la negación, la temperatura promedio máxima en otoño no es de 19 grados, vean que no permito otra tercera opción, o es de 19 grados o no es de 19 grados. ¿Ven? Eso se llama, es una propiedad que se demuestra que es el tercero excluido. No hay otra cosa que no sea esto. Pero entonces, tenemos un enunciado, lo podemos negar. ¿Ven? Obtengo a partir de un enunciado otro enunciado. ¿Ah? A partir de la temperatura máxima promedio de 19 grados, obtengo la temperatura máxima promedio no es de 19 grados. Luego tengo otra operación que se llama conjunción y que se lee como I. ¿Ven este simbolito? Que es como un sombrerito. Esto se lee I. Por ejemplo, eh, podría decir un enunciado, voy a repetir el mismo que tenía, la temperatura máxima promedio en otoño es de 19 grados, y otro enunciado que tengo, que podría ser eh, la, el promedio diario de precipitaciones en otoño es de, yo qué sé, como hay días que llueve y no llueve, pongámosle 2 milímetros en promedio en todo el mes, o 3 milímetros, no importa, 2 milímetros. Entonces, el promedio diario de precipitaciones en otoño es de 2 milímetros, es un enunciado. Y el otro enunciado era la temperatura máxima diaria promedio en otoño es de 19 grados. Son dos enunciados, ninguno de ellos sé si es verdad o no. ¿Ah? Entonces, puedo formar otro enunciado con el I que dice, lo juntaría, es la temperatura promedio diaria máxima, perdón, la temperatura máxima promedio en otoño es de 19 grados y las precipitaciones diarias son de 2 milímetros. Las precipitaciones diarias promedio son de 2 milímetros. ¿Ah? ¿Ven? Utilicé un I. Algo de la vida diaria, por ejemplo. Dos enunciados de la vida diaria comunes. Puede ser, hoy daré clases de HTI, por ejemplo. Un enunciado, hoy voy a dar clases de HTI. Cuando digo hoy es hoy, viernes. Voy a dar clases de HTI. Y también puedo decir, hoy voy a ir a jugar al fútbol. Son dos enunciados, ¿no? La conjunción de esos dos enunciados sería, hoy voy a dar clase de HTI y voy a ir a jugar al fútbol. ¿Ven? Utilizo la conjunción y. Una de las dos cosas. La disyunción, en cambio, es el o, que con esto que yo les decía, de dar clase, por ejemplo, hoy voy a dar clase de HTI o voy a ir a jugar al fútbol. Donde el o no es exclusivo. Podría ser que dé clase de HTI y también vaya a jugar al fútbol, ¿no? Puedo ir después de dar clase, después de las 10 de la noche, por ejemplo, o antes haber ido. ¿Ah? El o no es exclusivo, no implica que es una cosa u otra. Y después voy a explicar cómo son las tablas de verdad. La implicación es, por ejemplo, eh, una implicación sería, hoy doy clase de HTI en la noche, entonces voy a cenar después de las 10. E implica algo, ¿no? Voy a decir eso. ¿Ah? Que en este caso va a ser verdadero, pero ¿no? Hoy doy clase de HTI en la noche, entonces voy a cenar después de las 10. Podría ser, ¿ven? Una implicación. Algo, un enunciado, implica otro enunciado. Y se lee como entonces. Y la equivalencia lógica es el sí, solo sí. Por ejemplo, podría decir, vieron que ayer fue el 1 de mayo y es el día que más se come asado. Podría ser alguien muy exagerado y decir, eh, es 1 de mayo, sí y solamente sí como asado. ¿Eso qué implicaría? Que solamente como asado los días 1 de mayo y que si como asado es 1 de mayo. ¿Ah? Las dos cosas. ¿Ah? Que si es 1 de mayo, entonces como asado y que si como asado, entonces es 1 de mayo. Ah, eso, por eso dije alguien muy exagerado. ¿No? Porque digo, comemos asado otros días que no son 1 de mayo. Entonces, pero eso quiere decir que es un sí y solo sí, y que es la doble implicación. Es decir, el primero implica el segundo y el segundo implica el primero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pero lo que nos va a interesar es, a partir de las conectivas,
a partir del valor de verdad de los dos enunciados, encontrar el valor de verdad de del enunciado resultante mediante la conectiva. O sea, al negarlo, al decir y, al decir o, al decir entonces o al decir sí, solo sí. Entonces, a partir de los valores de verdad de dos enunciados, encontrar el valor de verdad de el enunciado resultante. Buenas noches. Tenía Buenas una noches. consulta. Dime. Usted dijo que cuando dice o no implica que una cosa sea una o la otra. No me queda claro. Si yo digo voy a ir a jugar al fútbol o voy a ir a comer, implica que una de las dos cosas las dejo de hacer, ¿no? No, no necesariamente. Mira, voy a ir a jugar al fútbol o voy a ir a comer, podría suceder que hagas las dos cosas, en el sentido de que vas primero a jugar al fútbol y después a comer. ¿No? Porque no estás diciendo al mismo tiempo. Exclusivo sería si digo al mismo tiempo voy a ir a jugar al fútbol o voy a comer, eso no. Pero si yo digo, por ejemplo, voy a ir al cine o voy a ir a jugar al fútbol, decía yo, o voy a dar clase de HTI, hay dos maneras de entender el o. O exclusivo, que hay un ejercicio en el práctico que habla de lo exclusivo, o inclusivo, como es este caso, donde permite que pueda hacer las dos cosas. Puedo haber ido a jugar al fútbol a las 6 de la tarde, venir a las 7:30, bañarme y dar la clase de HTI, ¿ves? O podría dar la clase de HTI y nada me impide que después que termine la clase a las 22:30, 22:20, ¿no? Que termina, me cambie y me vaya a jugar al fútbol. ¿Ah? En ese sentido, vamos a permitir en nuestra conectiva que el o sea inclusivo. Por ejemplo, también, voy a ir al cine o a cenar. Podría ser que vaya al cine y también a cenar. Cuando digo el easy, voy a ser estricto en que tengo que cumplir las dos cosas. Ahora lo voy a explicar bien eso, pero en nuestro caso el o va a ser inclusivo. Ok, muchas gracias. No, por favor. Candela, Hola, profe, buenas noches a todos. Yo recién pregunté en el chat y alguien me respondió, pero no entendí en sí. En la parte de implicación, entonces se le puede cambiar por lo tanto, se puede en vez de entonces se puede es ser por lo parecido, tanto. sí. Implica o por lo tanto. Lo que pasa es que a veces suena mal, porque, por ejemplo, voy a decir una cosa, ¿no? Hoy llueve, entonces voy a comer tortas fritas. Bueno, podría decir, por lo tanto, voy a comer tortas fritas. Está bien, ¿no? Es una implicación. Podría decir, hoy llueve, lo que implica que voy a comer tortas fritas. ¿Tá? Entonces, cualquiera de esas palabras son una implicación. O implica, o entonces, o por lo tanto. O sea que el conector no implica en el resultado, no afecta, vamos a decir, en la oración. No, una cosa es el lenguaje natural con que tú hablas. ¿Tá? Otra cosa es la conectiva. Y en las conectivas, lo que va a importar son los valores de verdad. ¿Tá? Yo lo que te digo es que uno está aplicando esa conectiva en el hablar común y corriente, lo usamos con esas palabras. Muchas veces implicar, decimos, esto implica tal cosa, ¿no? Por lo tanto, tal cosa. En los matemáticos decimos, mirá cómo decimos el entonces. A veces decimos, ¿de dónde? A veces decimos, ¿de dónde? O a veces decimos luego. Viste que luego no tiene nada que ver, pero a veces lo decimos, ¿no? Se ocurre esto, luego pasa tal cosa, ¿no? Son cuestiones del lenguaje. Pero otra cosa es la conectiva. La colectiva es esa flechita, ¿no? Y que se puede leer de todas esas maneras, pero que va a tener solo una tabla de verdad. ¿Tá? No es que no cambia el resultado. Bueno, si entiendo bien lo que vos decís con cambiar el resultado, que sería la tabla de verdad resultante, tendrías razón, no cambia el resultado. A partir de los valores de Sí, a verdad. eso me refería, que Bueno, podía cambiar la tabla. no, la tabla no cambia, porque estamos hablando de la misma conectiva lógica. Ah, bien, gracias. Eso justamente era mi pregunta. Perfecto. Zaira, creo que contestamos. Si querés, ya podés bajar la mano y voy a empezar a explicar eh, las conectivas y las tablas de verdad de la conectividad, de las conectivas. Entonces, veamos. Muy bien. Entonces, ahora deberían estar viendo lo que dice la negación. Bueno, vean la tabla de verdad. Si yo tengo un enunciado A, ¿ah? Por ejemplo, que es hoy voy a dar clase de HTI, negar el resultado es agregar un no. Entonces sería, si mi enunciado era hoy voy a dar clase de HTI, la negación de ese enunciado es hoy no voy a dar clase de HTI. ¿Ah? Entonces vean.
La tabla de verdad de la negación lo que hace es, si el enunciado A es verdadero, el no A es falso. Y si el enunciado A es falso, el no A es verdadero. ¿Tá? Si yo dije, hoy voy a dar clase de HTI y eso es verdad, el enunciado, hoy no voy a dar clase de HTI, tiene que ser falso, porque voy a dar clase de HTI. Y si digo, hoy voy a dar clase de HTI y es falso, entonces el enunciado, hoy no voy a dar clase de HTI, va a ser verdadero, porque es falso que voy a dar clase de HTI. Así que bueno, como ven, la relación entre un enunciado y su negación es este que se muestra, ¿no? Cuando A es verdadero, el no A es falso. Cuando el A es falso, el no A es verdadero. Vamos a la conjunción. Y la conjunción. Acá está. Bien. Veamos ahora el enunciado A y B, que se lee A y B. ¿Ven? Entonces, vamos a armar la tabla de verdad según los valores de verdad de A y los valores de verdad de B. ¿Ven? Entonces, combinando, A puede ser verdadero y falso. B puede ser verdadero y falso. Combinemos los posibles valores de verdad de A y de B. Puede ser A verdadero y B verdadero, A verdadero y B falso, A falso y B verdadero, o A falso y B falso. ¿Ven? Estas son las cuatro posibles combinaciones de valores de verdad de A y B. Entonces, ¿cómo queda A y B? Bueno, ¿cuándo es falso? Perdón, ¿cuándo es verdadero A y B? Y bueno, si se cumple A y se cumple B, ¿no? Por ejemplo, si digo, no sé, em, em, lo que quieran, yo qué sé, vamos a suponer, ya que estamos hablando de hoy, bueno, mañana, que es sábado, ¿no? Mañana eh, iré a la Rambla a pasear, por ejemplo, iré a la Rambla y luego este, mm, miraré una película en la noche. Yo qué sé, pongámosle. ¿No? Entonces dije dos cosas. Mañana voy a ir a la Rambla a pasear y luego dije otro enunciado que fue miraré una película en la noche. Y los uní. Estoy diciendo, mañana voy a ir a la Rambla a pasear y voy a ver una película en la noche. ¿Cuándo va a ser verdad esa afirmación con el y? Cuando haga las dos cosas. Acá sí voy a pedir que se hagan las dos cosas. ¿Tá? Porque dije y, haré una cosa y otra. Entonces, en el único momento en que hay que es verdadero, ¿no? Mi declaración, mi enunciado que dice, mañana iré a la Rambla a pasear y veré una película en la noche, es si tanto voy a la Rambla como veo la película, o sea, los dos verdaderos. Y en ese caso lo que dije es verdadero. Pero si no cumplo alguno de esos, o no cumplo ninguno, entonces lo que dije es falso. ¿Ah? En este caso, fui a la Rambla, mañana voy a la Rambla a pasear, pero no veo una película en la noche. Entonces es falso. O no voy a la Rambla a pasear y veo una película en la noche, también es falso esto, ¿no? Porque no fui a la Rambla a pasear. O si no fui a la Rambla a pasear, ni tampoco vi una película en la noche, también es falso. Solamente va a ser verdadero si cumplo, si son verdaderos A y B. Esa es la conjunción. Ahora vamos a ver la disyunción. La disyunción inclusiva, con el o inclusivo, que se lee A o B, va a ser verdadero cuando al menos uno de los enunciados sea verdadero. O los dos, ¿no? Porque es al menos uno. Entonces, si yo digo, repitiendo lo mismo, mañana voy a ir a la Rambla a pasear o veré una película en la noche, con el o, quiere decir que esto va a ser verdadero tanto si voy a la Rambla a pasear y también veo una película en la noche, ¿ah? ¿Ven? Las dos cosas verdaderas, bien, verdadero. O si voy solo a la Rambla a pasear y no veo una película en la noche, como dije, o, bueno, esto es verdadero. O si no voy a la Rambla y veo una película en la noche, eso también es verdadero, porque dije que iba a la Rambla a pasear o veía una película en la noche. Pero va a ser falso cuando los dos elementos A y B, los dos enunciados, sean falsos. Si no voy a la Rambla a pasear, ni veo una película en la noche. ¿Ven? Este es el O inclusivo. El O exclusivo, esto no lo va a permitir, pero en nuestro caso, de la lógica, como lo estamos viendo, vamos a trabajar con el O inclusivo. ¿Ah? Permitiendo que se dé eso, ¿no? Que vaya mañana a la Rambla a pasear o
ver una película en la noche y que pueda hacer las dos cosas. Luego vamos a ver la implicación. La implicación es la conectiva que es más difícil de entender. Porque, bueno, lo voy a explicar e intentaré ser claro. A implica B quiere decir que a partir de A se deduce B. ¿Ah? Por lo tanto, como decía la compañera hoy, B. ¿Ah? A implica B, ¿no? Se deduce B. De un enunciado se deduce el otro. Entonces, si es por lo tanto, o implica, o entonces, cualquiera de esas expresiones lo que están diciendo es que cuando ocurre A, debe ocurrir B, porque A entonces B. A, por lo tanto, B. A implica B. Es decir, si A ocurre, debe ocurrir B. Entonces, cuando A es verdadero y B es verdadero, es decir, cuando A ocurrió, debe necesariamente ocurrir B, entonces deben ser los dos verdaderos. Ahí tengo un verdadero. Si A es verdadero, ¿ah? Y B es falso, entonces, como esto debería haberse implicado, ¿no? Si fuera verdadera la implicación, el B debería haber sido verdadero, como no lo fue, entonces es falso. Pero vean acá, cuando A es falso, los dos veces falso, tanto B sea verdadero o falso, la implicación es verdadera. Y esta es la parte que yo creo que a la gente a veces le cuesta más entender y le genera más dudas. ¿Por qué es verdadero cuando el A es falso? Porque vean, si yo digo, si mañana está lindo, ¿no? Déjenme la libertad de que no especifique muy bien qué quiere decir lindo, pero como decimos nosotros, ¿no? En general, si mañana está lindo, entonces te invito a pasear. ¿No? Un amigo, ¿no? Tenemos un amigo y le decimos, si mañana está lindo, entonces te invito a pasear. ¿Ah? Entonces, si mañana está lindo, es verdadero. Si lo invito a pasear, cumplí mi palabra, ¿no? Si mañana está lindo, entonces te invito a pasear. Pero si mañana está lindo y no lo invité a pasear, no cumplí mi palabra. Lo que dije fue falso, ¿no? Si mañana está lindo, entonces te invito a pasear, no lo cumplí. Ahí mi amigo me puede decir, pero me mentiste. Me dijiste que si estaba lindo, me invitabas a pasear y está lindo y no me invitaste. ¿La verdad? Es decir, lo que dije fue falso. Pero si mañana no está lindo, si mañana está feo, ¿no? Que es este caso, mañana no está lindo, entonces yo no dije nada. Yo lo que dije fue que si mañana está lindo, entonces te invito a pasear. Pero no dije nada respecto a si mañana no está lindo. Solo me referí a si mañana está lindo. Entonces, si mañana no está lindo, entonces lo invita a pasear o no lo invita a pasear, no falto a la verdad, porque yo no dije nada sobre lo que iba a hacer si mañana no estaba lindo. Entonces, por eso, no mentí, no falté a la verdad, por eso la implicación es verdadera. ¿Ah? Cuando no se cumple A. ¿Comprenden esto? Vemos la última conectiva y parto. La equivalencia lógica, que se lee A sí, solo sí B en general, o A es equivalente a B, ¿tá? Va a ser verdadera solamente cuando A y B tengan el mismo valor de verdad. ¿Ven? Cuando A y B son ambos verdaderos, es verdadero. Cuando A y B son ambos falsos, es verdadero. Cuando uno es verdadero y el otro es falso, la equivalencia lógica es falsa. Es decir, se define así la equivalencia lógica. Son equivalentes cuando tienen el mismo valor de verdad. O sea, A sí solo si B o A es equivalente a B, va a ser verdadero solamente si A y B son verdaderos los dos o A y B son falsos los dos. ¿Está? En ese caso. En el resto es falso. Vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a ver dos modos que tienen que ver con los enunciados eh, lógicos que son interesantes. Acá estamos con la equivalencia. Vamos a empezar a hablar de lo que se llama la regla del modus ponens. Y acá van a ver que esto que Fernando decía de no cambiar el orden va a ser clave. ¿Ah? Entonces vamos a empezar con la regla del modus ponens, que es una forma de deducir resultados. Vean, tengo dos enunciados, ¿no? A y B. Y vamos a suponer que el enunciado A implica B es verdadero, esto es verdadero, y que A también es verdadero. ¿Ah?
los enunciados A implica B y A son verdaderos, los dos. Voy a poder deducir, vean, entonces el enunciado B también es verdadero. ¿Ah? Si A implica B y A son verdaderos, entonces también B es verdadero. Puedo deducir que B es verdadero. Entonces, A implica B y A se le llama premisas y eh, al B se le llama la conclusión. ¿Tá? Y vean que el B es este B, el segundo de la implicación, ¿no? Como decía Fernando. Y el A es el primero de la implicación. ¿Tá? Es importante ver esto. Bueno, vamos a mostrar esto, que es muy fácil de verlo. Vamos, sale la demostración. Vean, vamos a hacer una demostración. Y va a salir a partir de la tabla de verdad. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? ¿Qué es lo que dijimos que es verdadero? A implica B y A. Entonces, cuando pongo, acá tengo la tabla de verdad de la implicación. ¿Se acuerdan? Cuando los dos eran verdaderos, era verdadero. Cuando el A era falso, yo no mentía, también era verdadero. Y solamente era falso cuando el A, el primero, es verdadero, ¿tá? Y el consecuente B es falso. Bueno, esta es la tabla de verdad de la implicación. Entonces ahora dice, si el enunciado A implica B es verdadero. Si A implica B es verdadero, quiere decir que estoy, vean, en la línea 1, porque acá está verdadero, o en la línea 3, o en la línea 4. ¿Tá? No puedo estar en la línea 2 porque acá A implica B es falso. O sea que esta línea la tacho. O estoy acá, o estoy acá, o estoy acá. ¿Tá? Eso porque A implica B es verdadero. Pero A también es verdadero. Si A es verdadero, puedo estar acá o acá. Aquí no puedo estar y aquí no puedo estar porque es falso. Entonces veamos, ¿dónde se cumplen las dos? Bueno, si A implica B es verdadero y A es verdadero, en esta línea puedo estar, ¿ven? Porque tengo que A implica B y A es verdadero. Acá puedo estar. Línea 1 puede estar. A ver la línea 2. La línea 2 no puede estar porque A implica B es falso. O sea que, y dije que era verdadero. Así que en esta línea no puedo estar. En la línea 3, A implica B es verdadero. Está bien. Como dije que A implica B es verdadero, puedo estar ahí. Pero ¿cómo es A? A es falso. Y dije que A también era verdadero. Por lo tanto, en la línea 3 no puedo estar. En la línea 4, A implica B es verdadero. Ahí podría estar por A implica B, pero A es falso. Y como dije que era verdadero, entonces acá es falso, no puedo estar. Entonces, en la única línea que puedo vivir, que puedo estar, es esta, en la primera. Porque acá implica B es verdadero y A es verdadero. ¿Y cómo es B en esa línea? Verdadero. Entonces, solamente puedo estar en esta línea y en esa línea B es verdadero. Por lo tanto, deduje que B es verdadero. ¿Ven? ¿Queda claro esto? ¿Entendieron? Sí, sí, yo claro. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, a ver, Mauro, decime. Importante que entiendan esto. No, yo no lo entendí. Me mareé. Bueno, vamos a repetirlo. Lo que vamos a hacer, ¿viste tus dos hipótesis? Es que A implica B, lo que vos considerás que se cumple, es que A implica B es verdadero y que A es verdadero. Eso es inamovible. ¿Estamos de acuerdo? A implica Sí, B es verdadero y A es verdadero. Acordate de eso. Entonces comparto. Entonces dijimos que A implica B es verdadero, por lo tanto, mira, Mauro, podés estar acá en la 1, o en la 3, o en la 4, porque A implica B es verdadero. Lo otro que dije es que A es verdadero. Como A es verdadero, solamente puedo estar en la línea 1 y en la línea 2. Entonces, ¿dónde se cumplen las dos cosas? ¿Dónde A implica B es verdadero y A es verdadero? Solamente en la línea 1. Observa que en la línea 2 el A es verdadero, pero el A implica B es falso. Así que ahí no puedo estar. En la línea 3 el A es falso. Ya no puedo estar ahí porque dije que el A era verdadero. Así que acá no puedo estar. En la línea 4 también el A es falso. Dije que el A era verdadero, así que esta línea no puedo estar. En la única línea que se cumplen las dos condiciones, que A implica B es verdadero y que A es verdadero, es la línea 1. Así que tengo que estar necesariamente en la línea 1. Y si estoy en la línea 1, el B es verdadero. Que es lo que quería, lo que enunciaba, ¿no? Que si A implica B y A son verdaderos, entonces B es verdadero. ¿Eh? No hay otra opción. El B debe ser verdadero. sí, eso lo entendí. Lo que me mareé es en la tercera línea, que A es falso y B es verdadero. ¿Por qué después dice verdadero? Porque que sería No, esa es la falso ahí. tabla de la implicación, Mauro.
Eso lo vimos Ah, claro. anteriormente. ¿Te acordás que esto es, como por así decirlo, la tabla de verdad de la implicación? La pongo acá porque esto era lo que vimos anteriormente. Entonces, en esta tabla de verdad, cuando lo dijimos, ¿no? Justamente Por era eso. este el ejemplo del asado y que si mañana está lindo, entonces te invito a un asado, pero si no está lindo no dije nada. Bueno, cuando la A es falso y el B es verdadero, la implicación es verdadera. Pero acá yo no me estoy fijando en eso, sino que me estoy fijando en que yo dije que A implica B es verdadero y A es verdadero. Entonces, cuando A implica B es verdadero, estoy acá, ¿está? Pero el A no es verdadero. Por lo tanto, no puedo vivir acá con estas dos hipótesis, que son A implica B verdadero y A verdadero. ¿Tá? En estas hipótesis que me puse, viste que dice si los enunciados, si pasa esto, si los enunciados A implica B y A son verdaderos, entonces deduzco que B es verdadero. Entonces me pongo en esta tabla de verdad, que es de la implicación. Esta es la tabla de la implicación, la vimos hace un rato. Entonces, me pongo en esa tabla y veo en qué lugar tengo que estar en esta tabla para que se cumplan, que A implica B sea verdadero y A verdadero. Y el único lugar que puedo estar en esa tabla que se cumple, que A implica B es verdadero y A es verdadero, es esta línea. Esa es la única que las dos cosas se cumplen. Que esto sea verdadero y que esto sea verdadero. Acá no. Acá el A es falso. Pero yo estoy diciendo que A es verdadero. Lo dije. Es mi hipótesis. Entonces, cuando está que el A es verdadero y el A implica B es verdadero, necesariamente en esa línea, que es la única en la que puedo estar, el B es verdadero. Por lo tanto, puedo deducir que el B es verdadero. ¿Ah? Estas son tus hipótesis. A implica B y A son verdaderos. Eso es lo que se cumple, tu verdad. Y de ahí deduce que el B es verdadero. Entonces, ¿quedó claro ahora, Mauro, esto? Sí, me queda claro. Lo que no me queda claro es el tercer, eh, porque si es, cómo se llevó al verdadero. Acá, No a este sería verdadero. falso, ¿no? Y bueno, no, eso estuvimos hablando hace un rato bastante. Fue Por cuando eso, ¿no sería decíamos, falso? no, mira, repito, el ejemplo de esto era así, que se lo hacía creo que a Fernando. Te hacía así. Si mañana está lindo, entonces te invito a comer un asado. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Te digo así, si mañana está lindo, Mauro, ahora te lo hago a vos, mañana te invito a comer un asado. Muy bien, pero observá, si estoy acá, si mañana está lindo y te invito a comer un asado, bien, dije la verdad, ¿estamos de acuerdo? Te di mi palabra, ¿no? Si mañana está lindo, te invito a comer un asado, ¿no? Entonces, si mañana está lindo y te invité a comer un asado, te dije la verdad. Perfecto, todos contentos. Si mañana está lindo y no te invito a comer un asado, vos me podés echar en cara que te mentí, ¿no? Porque estaba lindo y no te invité. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Ah? Ahora acá, mañana no está lindo, está feo, está lloviendo. Yo no te dije nada de lo que iba a hacer si llovía. No te dije si mañana está lindo, te invito a comer asado y si está feo, pasa tal cosa. No, te dije, si mañana está lindo, te invito a comer un asado. Pero si mañana llueve, está feo, yo no te dije nada. Entonces, si te invito a comer un asado o no te invito a comer un asado, yo no te mentí. Vos no me podés llamar a mí y decirme, me mentiste. Porque si vos me decís, está lloviendo, y me decís, mirá, me mentiste, no me invitaste a comer un asado, yo te voy a decir, pero yo no te dije nada que iba a hacer si llovía. ¿No estamos de acuerdo con eso, no? Entonces, si está lloviendo, si no se cumple A, no te mentí. Por lo tanto, te dije la verdad. Te dije, si mañana está lindo, te invito a comer el asado. Pero como no estaba lindo, como estaba lloviendo, en cualquiera de estas cosas, te invite a comer un asado o no te invite a comer el asado, da lo mismo. Te dije la verdad. No dije nada sobre qué pasaba si estaba feo. Entonces, a partir de esta tabla de verdad, que vean que, vieron que les dije que la implicación era difícil de entender. No es fácil de entender estas dos líneas, que están acá abajo. Eh, em, Se deduce que si A implica B, repito, porque en el modus ponens dice que si A implica B y A son verdaderos, los dos verdaderos, A y A implica B, entonces el B necesariamente tiene que ser verdadero. Ahora, uno le podría dar la tentación de decir lo siguiente. Voy a lo que hoy Fernando nos decía, que no se pueden cambiar, que el A y B no eran intercambiables, ¿no? Que eran cosas distintas. A implica B que B implica A. Entonces uno podría tener la primera tentación es esta, que si A implica B es verdadero
Y en vez de poner acá, poner B, ¿no? Decir, si A implica B y B son verdaderos, entonces A es verdadero. Ven que es parecido, ¿no? Si A implica B y B son verdaderos, entonces A es verdadero. Bueno, eso no se cumple necesariamente. Vamos a ver un ejemplo. Repito, A implica B es verdadero y B es verdadero. Voy a cambiar el A por B. Y acá también, en vez de poner B, voy a poner A. ¿Ah? O sea, el precedente, en vez de poner acá el precedente, pongo el consecuente y acá pongo el precedente. Entonces voy a poner un contraejemplo donde eso lleva a una conclusión errónea. Vean, si King Kong es un hombre, entonces King Kong es mortal. ¿Está? El A es King Kong es un hombre. El B, King Kong es mortal. A implica B. King Kong es un hombre, es A. King Kong es mortal, es B. Ahora intercambié, ¿vieron? En el modus ponens era A implica B y A verdaderos, entonces B verdadero, pero ahora voy a hacer esto. A implica B y B son verdaderos y ver que A no es verdadero, ¿está? Que no se puede intercambiar. Entonces, A es King Kong es un hombre, B King Kong es mortal, A implica B. Esto es verdadero, ¿no? Si King Kong es un hombre, entonces King Kong es mortal. King Kong es mortal, o sea, B es verdadero, ¿no? King Kong es mortal, muere ahí en el libro y en la película. Entonces concluyo que A es verdadero, por lo tanto, King Kong es un hombre. Y vean que eso es errado, ¿no? Porque King Kong es un simio. ¿Ah? Entonces, vean que no puedo intercambiar A con B. Esa tentación que tuve, ¿no? Que tenía A implica B y A son verdaderos, cambiarlo por A implica B y B son verdaderos, poner acá. Entonces el enunciado A es verdadero, eso no es correcto. ¿Tá? Eso no es correcto. Ahí vimos un contraejemplo. ¿Tá? Un contraejemplo. Otra tentación es cambiar el enunciado A y B por sus negaciones. Es decir, A implica B y no A son verdaderos, entonces no B es verdadero. ¿No? A implica B y no A son verdaderos, entonces no B es verdadero. Esa es otra tentación que uno podría tener. Eso tampoco se cumple. ¿Tá? Vean. Si King Kong es un hombre, entonces King Kong es mortal. Repito de vuelta. A es King Kong es un hombre. B, King Kong es mortal. Ahora, en vez de hacer el A verdadero, lo pongo como no A. King Kong no es un hombre. Vean que estas dos premisas son verdaderas, ¿no? Porque si King Kong es un hombre, entonces King Kong es mortal, es verdadero. Y King Kong no es un hombre, porque es un simio, también es verdadero. Y quiero concluir no B. Entonces, ¿cuál es no B? A B era King Kong es mortal. Por lo tanto, el no B sería King Kong es inmortal. Y eso es errado. Ah, porque muere. Por lo tanto, este contraejemplo va en el sentido de lo que decía Fernando. Acá hay que tener mucho cuidado, tener bien claro que lo que debe ser verdadero es la implicación y el precedente de la implicación, el primero de la implicación. Y la conclusión es que se saca que el segundo, el consecuente, está la conclusión, es verdadero. ¿Tá? Entonces, eso es lo que dice el modus ponens. No se puede cambiar ni A por B, ¿tá? Intercambiar, ni cambiar por los negativos, no A y no B. Tiene que ser así como está el modus ponens. Vimos contraejemplos que muestran que no se puede cambiar. Bueno, a ver. Lo que sí se puede demostrar, que está en el ejercicio 3i del práctico, ¿ah? Lo pueden demostrar ustedes, lo van a demostrar ahí con las tablas de verdad, es que si A implica B, es lo mismo que decir que no B implica no A. Esto y esto, ¿ah? Son equivalentes. El A implica B, con el no B entonces no A. ¿Tá? Entonces, voy a aplicarlo acá. Vean, voy a hacer A implica B.
Si Dios es un hombre, entonces Dios es mortal. Esto es verdadero. ¿No? Si fuese un hombre, moriría, ¿no? Si Dios es un hombre, entonces Dios es mortal. Como no ve implica A, sería Dios es inmortal, que no ve. ¿Ven? No ve, es verdadero. Entonces, pasa no A. Dios no es un hombre. ¿Ah? Como ven, ¿no? Porque si Dios es un hombre, entonces Dios es mortal. Como Dios es inmortal, entonces Dios no es un hombre. ¿Está? ¿Ven cómo se usa la contra recíproca? ¿Está? En el práctico, ustedes van a tener que demostrar que esto es lo mismo que esto. Vamos a ver cómo se las ingenia con eso. ¿Sara? Yo quería aclarar, capaz que es una duda que nadie tenía, pero el que en el ejemplo, por ejemplo, de que King Kong no es un hombre, no quiere decir que esa forma, o sea, no quiere decir que siempre vaya a ser falso A cuando explicas las cosas de esa manera. O sea, si vemos en la tabla de verdad, si A implica B es verdadero y B es verdadero, no significa que A sea falso. Muy buena Yo no observación. puedo decir que A es verdadero porque no tengo la certeza de que A es verdadero. Es correcto. Pero tampoco tengo que decir que A sí o sí va a ser falso. O sea, de hecho, si Correctísimo. vamos a la tabla de verdad, nos vamos a encontrar con dos situaciones en la que A implica B es verdadero y B es verdadero, y en una A es falso y en otra A es verdadero. Por eso no puedo Exactamente. hacer esa afirmación. Por eso es que hice un contraejemplo y no lo demostré. Porque como bien dices tú, Sara, no puedo demostrar eso, porque puede darse. Voy a poner la tabla de verdad para que todos entiendan lo que dice Sara, que es muy importante. Voy a poner acá la tabla de implicación. Vean que Sara lo que me está diciendo es que si cambio el A por el B, y acá pongo, en vez de poner B, pongo A, ¿ah? No puedo decir que realmente el A es falso. ¿Ah? Y ahora lo voy a mostrar en la tabla. Por eso es que yo hice un contraejemplo, pero no demostré que siempre era falso, porque eso estaría mal, no lo puedo demostrar. Lo que me dice Sara es que en la tabla de verdad A implica B y B, ahora cambien acá, por A donde dice A, dice B, son verdaderos. Vean que A implica B y B verdadero está en esta línea y en esta línea, ¿lo ven? A implica B verdadero, A implica B verdadero y B verdadero. Acá. Y si ustedes ven en la línea 1, A es verdadero y en la línea 3, A es falso. Es decir, no puedo estar como hoy en una sola línea. Estoy en dos líneas y el valor de verdad de A en cada una de esas líneas cambia. Por eso no, como bien dice Sara, no puedo demostrar que cuando A implica B y B son verdaderos, entonces A es falso. No. ¿Ven? A veces puede ser verdadero, a veces puede ser falso. ¿Ah? Eso no lo puedo demostrar. Por eso puse un contraejemplo, para ver que no siempre es verdadero. ¿Ven? Es decir, lo que quise ver con el ejemplo de King Kong es que A implica B y B son verdaderos, entonces A es verdadero, no siempre se cumple. Y encontré ¿tá? No pude, porque no siempre se cumple, a veces puede ser falso. ¿Tá? Es correctísimo lo que dice Sara. ¿Tá? Este, una cosa es ver que algo no se cumple siempre y otra cosa es probar, como en este caso, haber probado que cuando B era verdadero, entonces A era falso, porque eso no es verdad. No lo puedo probar porque no es verdad. Acá a veces es verdadero y a veces es falso. ¿Tá? Lo que sí es verdad que no siempre se cumple. Entonces di un contraejemplo para ver que no siempre se cumple. Está perfecto, Sara. Es correcto lo que tú dices. Entonces vean que tiene sus bemoles esto de la lógica, ¿no? Vean que lo que trabajamos siempre, o bueno, o teóricamente somos individuos que trabajamos con la lógica, ¿no? Somos seres humanos que trabajamos con la lógica. Entonces, pero vean que tiene sus cuidados, trabajar correctamente con los elementos de lógica. Vamos entonces a seguir con esto. Ahí estamos. Vamos a seguir avanzando. El modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens es clave para algunos epistemólogos como Popper
en lo que sería el método científico o el establecimiento de teorías. El modus tenens tollens, que también, como dice acá, es conocido como la negación del consecuente o ley de contraposición, se expresa así. Vean, es este chirimbolo. ¿Está? Entonces, lo que está diciendo es, P implica Q y no Q implica no P. Parece un trabalenguas, pero lo que implica es esto, que si P implica Q y Q no se cumple, entonces no se puede cumplir P. Y es bastante obvio. Observen, ¿se acuerdan que P implica Q para que fuera verdadera? ¿Ah? Tenía que sí, cuando se cumple P, entonces cumplirse Q. Pero como se cumple que no Q, o sea que Q es falso, ¿tá? Entonces debería haber sido verdadero. Si P fuera verdadero, debería haber sido verdadero, pero es falso. Por lo tanto, lo que no se puede cumplir es que P sea verdadero. Entonces debe darse no P. ¿Tá? Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto con el método científico? Esto lo que dice es lo siguiente, que si tengo una teoría, ¿no? P es una teoría, que implica un hecho, pero encuentro un contraejemplo donde el hecho no se cumple, entonces la teoría es falsa o cae. Y eso es clave en el método científico. Y veamos por qué. ¿Tá? Vamos a demostrarlo primero. ¿Tá? ¿Cómo lo hacemos? A través de la tabla de verdad. Dijimos que P implica Q es verdadero y se daba no Q, o sea que Q es falso, porque se daba no Q. Entonces, A implica P, B, perdón. Ah, perdón, acá puse A y B, era P y Q, ¿no? Pero es lo mismo. Piensen acá como si fuera A implica B, ¿tá? Y B, falso. Entonces, A implica B es verdadero. Estoy acá y estoy acá. En alguna de estas tres líneas estoy, ¿no? Porque A implica B es verdadero. Y B es falso. Entonces, ¿dónde estoy? O acá o acá. Ahora vean, en esta línea de B, acá A implica B es verdadero, así que, perdón, falso. Por lo tanto, acá no puedo estar. Donde B es falso, no puedo estar porque acá en esta línea, porque A implica B es verdadero. Entonces, en la única línea en la que puedo estar es esta, que B es falso y A implica B es verdadero. Esta es la única donde da que el B es falso y el A implica B es verdadero. ¿Y cómo es A allí? Falso. ¿Está? Entonces, hemos visto, ¿tá? Hemos demostrado esto, ¿no? Que si P implica Q es verdadero y no Q, o sea que Q es falso, entonces debe ser que P es falso, o sea, no P. Entonces, ¿por qué es clave esto? Bueno, el método científico tiene dos elementos claves. ¿Ah? Lo van a ver, ya lo están viendo en epistemología. Una de ellos es la reproducibilidad y otra es la falsabilidad. ¿Tá? Es decir, que sea falsable la teoría. Entonces, Popper lo que decía es lo siguiente. ¿Tá? Es lo siguiente, que si tengo una teoría que implica un hecho y ese hecho no se cumple, entonces la teoría no es verdadera. ¿Ah? Repito, si tengo una teoría que implica un hecho y ese hecho no se cumple, entonces la teoría no se cumple, no es verdadera. Entonces, para que una teoría caiga, ¿ah? Alcanza con que se encuentre un hecho que la teoría implique y este no se cumple. ¿Ah? Como decía él, ¿no? Una proposición universal, o una teoría, es falsable si existe al menos un enunciado lógicamente posible que se deduzca de ella, o sea, de la proposición universal de la teoría, que pueda ser falso, demostrarse falso, mediante una observación empírica. Entonces, ¿ven? Así es como en el método científico caen las teorías, encontrando un hecho que la teoría implique y que en el hecho no se cumpla. ¿Da? Decimos que si ni siquiera podemos imaginar un enunciado que sea comprobable en forma empírica y que contradiga la teoría,
entonces se dice que la teoría o la proposición no es falsable. ¿Tá? No es falsa, ¿tá? Pero se pone falsable. Entonces, lo que quiere decir es que una teoría siempre se le va a intentar refutar cuando la queremos hacer caer mediante un contraejemplo. Pero si no la podemos refutar, no encontramos un Q que no se cumpla, ¿tá? Entonces la teoría queda corroborada. No decimos que es verdadera, sino que queda corroborada. Es decir, se acepta provisionalmente mientras no haya un hecho que la contradiga, ¿no? Haya un hecho que se derive de ella que no se cumpla. ¿Tá? Entonces, en conclusión, en el método científico, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino es no refutada, no es falsable. Y por eso se acepta en forma provisional. Entonces vean cómo este enunciado, el modus tollendo tollens, es el que, de alguna manera, justifica la forma en que nosotros hacemos ciencia empírica, ¿no? Tengo una teoría que implica un hecho. Si el hecho no se cumple, entonces la teoría es falsa. Cae. ¿Ah? En este enunciado, en este enunciadito que demostramos acá, con la tablita de verdad, vean qué fácil se demuestra, ¿ah? Eh, está la forma en que nosotros hacemos ciencia. ¿Dudas sobre esto? ¿Claro para todos? ¿Andrés? No, digo, la fórmula se entiende más con enunciados de lenguaje que por la expresión matemática en sí. O sea, se entiende la explicación, pero no se entiende, cuesta un poco entender los símbolos. Ah, sí. Bueno, no es una expresión matemática, porque es de lógica. La lógica es de filosofía. Lógica. Es interesante eso que apunta y que yo voy a aprovechar a corregir a Andrés para comentar esto. En realidad voy a aprovechar. Eh, la matemática se basa en la lógica, pero la lógica no es matemática. La lógica es parte de la filosofía, ¿tá? Y tiene que ver con nuestra forma de pensar. Es tan interesante este aspecto que las computadoras, la arquitectura de una computadora, se basa en esta forma de pensar, en esta forma lógica de pensar. Y si ustedes ven, que no quiero decir que sea la más correcta, ¿no? Porque vean que es bien binaria. Excluimos la posibilidad de lo que se llama la ley del tercero excluido, que hoy expliqué, evita toda posibilidad de otra cosa. Y por eso la arquitectura, si hay alguien que sepa computación acá, va a ver que los bits son 0, 1, o se prenden o se apagan, y trabajamos con esa lógica binaria. ¿Tá? Y esa es la forma en que se sustenta. ¿Tá? Y bueno, eh, en esta lógica deductiva, luego la matemática se apoya, pero también se apoya muchas más cosas que la matemática. Se apoya una correcta forma de pensar, se apoya la ciencia, que no es solo matemática, ¿eh? La ciencia, vean que acá, por ejemplo, en esto que yo decía de Popper, está hecho para las ciencias empíricas, no para las ciencias matemáticas. La matemática, digamos, puede considerarse una rama de la filosofía de alguna manera, ¿ah? Porque sale de la lógica. Después de la lógica se establece lo que son los conjuntos. No me va a dar el tiempo, pero me encantaría poderles mostrar la paradoja de Russell, donde hay unas trampitas lógicas que nos hacen cometer errores. Pero después de la lógica sale la teoría de conjuntos y a partir de la teoría de conjuntos salen conjuntos especiales que son los números y sobre eso se empieza a construir la matemática. Entonces, en realidad podríamos decir que es casi una rama de la filosofía o una rama de la filosofía. Hay gente que me lo podrá discutir, bueno, es discutible. Pero lo que decía Popper estaba hecho para las ciencias empíricas. ¿Tá? Por ejemplo, la psicología, la física empírica, no la teórica, la química, la biología, para ese tipo de ciencia, donde uno hace un experimento y corrobora empíricamente las cosas. En matemática corroboramos las cosas en una demostración lógica, no empíricamente. No vamos a hacer un experimento a ver cuánto da 2 más 2. ¿Tá? ¿Comprenden? Bueno, y esto se relaciona con las ciencias empíricas para no refutar algo con la estadística. Pero está, no quiero darles más
entreverarlos más. Así que lo voy a cortar por ahí. Sigo compartiendo. Bueno, ¿qué es un enunciado compuesto? Vean que en la vida nosotros no trabajamos con dos enunciados. Todo hasta ahora lo que hemos visto es tomar dos enunciados, conectarlos y ver qué pasa con las tablas de verdad. Sacamos algunas reglas interesantes, como el modus ponens, el tollendo tollens, ¿no? Son interesantes, pero siempre con dos enunciados. Pero en la vida uno trabaja con más de dos enunciados. Pone, yo qué sé, muchos enunciados. Entonces, cuando uno pone muchos enunciados, A, B y C, y establece lo que se llama un predicado con esos enunciados, ¿no? Unidos estos enunciados mediante las conectivas lógicas, A, B y C mediante no, y, o, entonces, sí, solo sí, es decir, combinaciones de esas cosas, obtiene otro enunciado que se llama predicado. Entonces, o enunciado compuesto. Lo interesante es cómo obtener una tabla de verdad del enunciado compuesto a partir de las tablas de verdad de los enunciados A, B, C. Entonces, veamos. Dados enunciados, ¿tá? ¿Cómo podemos generar una nueva tabla? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, que creo que es lo más fácil. Voy a hacerlo acá. Vean. Tengo tres enunciados y hago un enunciado compuesto. ¿Ven? Que contiene tres elementos, A, B y C. Y el enunciado es A y B, entonces C. ¿Está? Entonces, quiero, a partir de los valores de verdad de A, B y C, ven que están acá, sacar la tabla de verdad de A y B, entonces C. Y voy a ver cómo se construye. Lo primero que voy a hacer es el comentario sobre lo que decía Andrés. Tengo tantas filas como 2 elevado a la cantidad de enunciados. ¿Cuántos enunciados tengo acá? A, B y C, tres enunciados. 2 a la tercera es igual a 2 por 2 por 2, que es 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y ven que acá tengo 8, son 4 Bs y 4 Fs. 8 filas. Estas son todas las posibles combinaciones de A, B y C, ¿no? Verdadero, 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 etcétera, 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 hasta falso, falso, falso. Entonces, tengo 8 filas, que son estas, esto todavía no lo tengo, y voy a ir construyendo el enunciado A y B, entonces C. Lo primero que voy a ver es cómo queda A y B. Recordemos que A y B era verdadero cuando tanto A como B eran verdaderos y falso en otro caso. ¿Se acuerdan de eso? A y B es verdadero cuando tanto A como B son ambos verdaderos y si no son ambos verdaderos, entonces es falso. Entonces acá empiezo. A y B. Los únicos que juegan son A y B. A y B tengo A verdadero, B verdadero. Por lo tanto, A y B verdadero. A verdadero y B verdadero. Por lo tanto, A y B verdadero. B verdadero, B falso. Por lo tanto, A y B falso. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Y falso y falso, falso. ¿Está? En el único caso que es verdadero A y B es cuando tanto A como B son ambos verdaderos. Luego ya tengo A y B. Lo tengo acá. Y entonces voy a ver A y B, entonces C. ¿Cómo era la tabla de la implicación? Recordemos, la tabla de la implicación era así. A implica B, ¿tá? Era verdadero cuando se cumplía que tanto A como B eran verdaderos, ¿tá? La premisa, que en este caso no es A, sino A y B, ¿tá? Va a ser A y B verdadero y C verdadero, ahí va a dar verdadero, o A y B falso, cualquiera sea el valor de C, va a dar verdadero, era cuando daba la premisa falsa, y va a ser falso cuando A y B sea verdadero y C falso. Entonces, ¿quiénes juegan en esta última parte? Van a jugar A y B y C. Bueno, cuando A y B es verdadero y C es verdadero, la implicación era verdadera. Por lo tanto, pongo verdadero. Cuando A y B es verdadero y el C es falso, ¿no? El primero verdadero y el consecuente falso, la implicación era falsa. ¿Está?
Luego, cuando A y B era falso, todo esto, cuando la premisa de donde parto es falsa, nada dije acerca de cuando era falsa, por lo tanto, siempre la implicación era verdadera. Por lo tanto, cuando A y B da falso, independientemente de lo que valga C, la implicación va a ser verdadera. Entonces tengo esta tabla de verdad. ¿Ven? Verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. O sea que esto es verdadero para todo, exceptuando cuando A es verdadero, B es verdadero y C es falso. ¿Está? En el resto de los casos es todo verdadero. ¿Ah? Entonces, hemos visto cómo a partir de los valores de verdad de A, B y C se puede construir una tabla de verdad de tres eh, enunciados conectados en este caso por una conjunción y una implicación. Esto se puede hacer con cualquier tabla, ¿ah? Con cualquier cantidad de enunciados. Entonces, ¿qué es una tautología? ¿Tá? ¿Tá? Vean en la tabla anterior. ¿Vieron que acá da todo verdadero, exceptuando una fila que es falsa? Si esta fila hubiera sido verdadera, daba todo verdadero. Cuando la tabla de verdad de un enunciado compuesto da todo verdadero, o sea que es verdadero independientemente de los valores de verdad de A, B y C o de los cuales fueren, se dice que este enunciado es una tautología. Es siempre verdadero. ¿Ah? Si acá hubiera sido un verdadero, si hubiera dado verdadero acá, ¿ah? Si hubiera dado siempre verdadero, vean que siempre sería verdadero independientemente de la combinación de verdades de A, B y C, independientemente de la fila que esté, que son distintas combinaciones de verdad de A, B y C. Entonces, esto es verdadero independientemente de lo que valgan A, B y C. Se dice, en ese caso, que esto es una tautología. Si hubiera sido falso, independientemente de los valores de verdad de A, B y C, se dice que es una antilogía, cuando da falso todo. ¿Ah? Entonces, cuando el P de ABC es verdadero independientemente de cuánto valgan los valores de verdad de A, B y C, son tautologías, y cuando da falso son antilogías. Y vamos a decir que dos enunciados compuestos, P y Q, son tautológicamente equivalentes cuando sus tablas de verdad son la misma. ¿Está? Es decir, tienen la misma tabla de verdad. Ahora voy a ver un ejemplo. Ahora voy ya veo que ahí Sara tiene la pregunta. Entonces, hago esta diapo y voy a, a su pregunta. Entonces, si P y Q tienen la misma tabla de verdad, son tautológicamente equivalentes. ¿Ah? O sea, cuando, esto es lo mismo, el enunciado P y el enunciado Q se relacionan con el sí solo sí. Es decir, o son ambos verdaderos al mismo momento o ambos falsos al mismo momento. ¿Ah? Es decir, es esto, ¿no? Tienen la misma tabla de verdad. Decir que tienen la misma tabla de verdad es que los dos son verdaderos al mismo momento o los dos son falsos al mismo momento. ¿Está? ¿Y para qué sirve una tautología? O estos enunciados tautológicamente equivalentes. Es porque puedo usar uno u otro según me convenga en cualquier contexto. Acá puse contexto matemático. Esta era una de las cosas que quería corregir. Que es en cualquier contexto, no solo matemático. En cualquier contexto. ¿Tá? Acá se me pasó y puse matemático por costumbre. Pero es cualquier contexto. De lenguaje, de psicología, de cualquier. Entonces, lo que puedo hacer es yo puedo utilizar P o puedo utilizar Q indistintamente porque son lo mismo. Lo que estoy diciendo es que dos enunciados tautológicamente equivalentes son lo mismo. Entonces puedo usar uno u otro en cualquier, según me convenga, en cualquier situación. ¿Ah? Entonces paro acá un momento porque luego ya voy a ver cómo se muestran. Ahí va, el ejemplo. Así que dejo un poquito y Sara, ahora sí, te tocó con la tautología. Mi pregunta era, ¿para qué sirve la tautología
O sea, ¿para qué, en qué momento es útil? Supongo que en la matemática será útil, porque en epistemología o en metodología, no sé dónde fue que vimos, que sirve, digamos, porque no puede ser falsable, justamente como veníamos hablando hace un rato. Entonces, La tautología nos no sirve sirve. para no hacer una tautología, pero en matemática sirve para algo que exista una No, tautología. no. Lo que sirve son enunciados tautológicamente equivalentes. La tautología no. Simplemente que como es un Claro, caso especial, se le pone un nombre. Es más, en el razonamiento, cuando uno dice algo que es evidente, que siempre es verdad, se le dice, pero no uses un razonamiento tautológico, porque eso no lleva a ningún lado. Es decir, claro. siempre es verdad. Es como decirte, el blanco es blanco. Y sí, el blanco es blanco. No digo Sí, nada, sí, eso es como verdadero. el ejemplo que usaban era, mañana lloverá o no lloverá. Claro, Es no dice como, nada, sí, claro, pero es obvio. Exactamente. Digo, los razonamientos tautológicos no son útiles en ninguna ciencia. ¿Tá? Pero bueno, es justamente, se le llama así porque se le caracteriza porque no sirve. Es decir, le decís, no utilices un razonamiento tautológico. ¿Tá? Lo o que sí es sea, muy útil eso, son sirven para evitarlos, para digamos. evitarlos, exactamente, se los nombra para evitarlos. ¿Tá? Lo que sí sirve mucho son los enunciados compuestos tautológicamente equivalentes. Eso sí, que no tiene nada que ver con una tautología. Entonces, eso sí es muy útil porque me permite utilizar P o Q según me convenga. Son exactamente lo mismo, pero lo utilizo según el contexto, el que sirva más, porque dicen la misma cosa. ¿Tá? Entonces, eh, y a veces uno queda más claro que otro. Sí, Andrés. No, digo, según los datos que vos tengas, por ejemplo, no sé, tenés la presión atmosférica, tal dato, vas a utilizar tal enunciado, que A va a ser ver, equivalente al otro. por ejemplo, no me quedó claro eso. A ver, Andrés. No, digo, por ejemplo, tenés no, no sé si podés intercalar los dos enunciados con distintos elementos verdaderos de uno y de otro. Ah, No eso sé. sí. En el Ahí va, ejemplo lo voy a hacer. Vas a ver que voy a poner dos enunciados que parecen muy distintos y son lo mismo. ahí va, Sí, eso sí. Voy a intercalarlos con distintos conectivos. ¿Tá? Y en realidad quieren decir lo mismo. ahí va. Eso es así. Entonces vamos al ejemplo, para que veamos que ahí va a quedar bien claro que es una equivalencia tautológica. Bueno, vamos al ejemplo. Bueno, voy a correr para abajo hasta que tenga las dos tablas. Bueno, voy a parar acá. Vean, este ejemplo es el que hicimos recién, ¿no? A y B implica C. ¿Se acuerdan? Que daba esta tabla. Este es el que hicimos recién. Vamos a probar que es tautológicamente equivalente A implica, B implica C. Vean que son bien distintos, ¿no? A y B, entonces C, con A, entonces, B, entonces C. ¿Da? O A implica, B implica C. Vean que esto está raro, o por lo menos es menos entendible que decir A y B implican C. ¿Ah? Si pasa tal y tal cosa, entonces pasa tal otra. ¿Ah? Eh, y en este caso, no está tan claro que A implique una implicación. ¿Tá? A implica, B implica C. ¿Tá? Entonces, pero vamos a ver que son exactamente lo mismo. Entonces vamos a empezar a hacer eh, paso a paso. A ver si estamos en el anterior. Acá. Entonces, tengo A, B y C. Acá voy a tener todas las combinaciones. Tengo la combinación verdadero. ¿Ven que tengo que enfrentarlos? Algo importante para las tablas, para la tautología equivalente, es que los valores de verdad de A, B y C tienen que coincidir en ambas tablas, ¿no? Si cambio el orden de esto, me va a dar cualquier otra cosa, ¿no? El orden tiene que ser el mismo, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero con verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, entonces, B implica C. Voy a empezar primero este. B implica C. Juegan B y C. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces B implica C es verdadero.
¿Está? Eso ya lo sabíamos, ¿no? La implicación siempre es verdadera, exceptuando cuando B es verdadero y C es falso. Bueno, entonces verdadero, verdadero es verdadero. Y ahora voy a esta implicación, donde juegan A y B implica C. ¿Cuáles columnas voy a leer? Voy a leer esta para el B implica C y el A. Bueno, cuando el A es verdadero y el B implica C es verdadero, el antecedente verdadero y lo implicado verdadero, entonces el A implica, B implica C es verdadero. Vamos a seguir con otra línea. La siguiente línea es verdadero, verdadero, falso. ¿Está? B implica C es el B, el antecedente verdadero, el consecuente falso, por lo tanto la implicación es falsa. Ahora juego con el A, que es verdadero, y el consecuente, B implica C, es falso. Por lo tanto, si la premisa es verdadera y la consecuencia falsa, ¿está? Entonces la implicación esta es falsa. ¿Ah? Vean que hasta ahora van coincidiendo, verdadero con verdadero, falso con falso. Vamos a otro. Bueno, verdadero, falso, verdadero. ¿Cómo es B? B es falso. Por lo tanto, ¿se acuerdan que en la implicación, si el antecedente es falso, lo que valga C no importa? Esto va a ser verdadero. Por lo tanto, al ser B falso, esto va a ser verdadero. Y luego juegan A y B implica C. ¿Cómo es el A? Verdadero. La premisa verdadera y el B implica C, verdadero. Por lo tanto, verdadero implica verdadero, es verdadero. Sigamos. En la otra tengo verdadero, falso, falso. La implicación, el B es falso, por lo tanto, al ser el B falso, no importa lo que valga C, es verdadero. Y acá tengo A, verdadero, y lo implicado, B implica C, verdadero, por lo tanto es verdadero. Vamos a la siguiente. Bueno, veníamos acá, ya ahora puse todas. Acá, falso, verdadero, verdadero. B implica C, verdadero, verdadero, verdadero. Y ahora tengo el A, que es falso, o sea, el antecedente es falso, por lo tanto, valga lo que valga, B implica C, esto va a ser verdadero. ¿Ah? Por lo tanto, como el A es falso, esto es verdadero. Y vean acá, ya acá, como el A siempre va a ser falso, y cualquier cosa falsa implica cualquier cosa, valga lo que valga acá, ya sé que todo esto va a ser verdadero. No tendría ni por qué hacerlo. Pero si lo quiero hacer, bueno, acá vean. B implica C, tengo verdadero y falso es falso. Falso y verdadero en la implicación siempre es verdadero. Falso, falso en la implicación es verdadero. Y acá, como el A es falso, lo que valga B implica C no importa, siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, cuando miro esta tabla de verdad y miro esta tabla de verdad, son iguales. ¿Ven? Para las mismas cosas, es importante que la combinación sea las mismas, ¿no? B, 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 B. Acá la tercera línea, B, F, B, B, F, B. Siempre las mismas combinaciones. Veo que la columna de conclusiones es la misma. Por lo tanto, este enunciado es tautológicamente equivalente a este otro enunciado. Y lo pongo con 3 rayitas. 3 rayitas quiere decir que son equivalentes tautológicamente. O lo que es lo mismo que esto, sí, solo sí esto. Es decir, que tienen la misma tabla de verdad. Vean qué fácil que es probar que los enunciados son tautológicamente equivalentes, que son las tablas de verdad. ¿Ah? Entonces, puedo utilizar este enunciado o este enunciado en forma equivalente, según convenga a mis propósitos lógicos. ¿Ah? Bueno, vean, ya estamos haciendo un ejercicio. Vamos a parar un poquito acá. Son las 22:02. ¿Alguien tiene preguntas? Si no, empezamos con algún ejercicio que tengo ahí. El contrarrecíproco. Bueno, o van entendiendo todo o ya están tan cansados que no importa lo que diga. Sí, que siga hasta que termine, ¿no? O sea, Andrea me hace gesto. Bueno, bueno, voy a dar. Con enunciado. ¿De qué, Natalie? ¿De qué enunciado? A ver, me pediste un ejemplo con enunciados, no sé de qué. De esto último. Bueno, sí, vamos a tratar de inventar uno. Vamos a ver. Vamos a compartir y a ver si me sale.
Eh, Voy para arriba. Vamos a poner algo que implique. Vamos a poner algo de esto. Hoy estábamos muy gastronómicos, así que vamos a hacer así. Eh, eh, Vamos a hacer algo futbolero. ¿Ah? Vamos a suponer. El enunciado es hoy juega Uruguay. Pongámosle. El enunciado A es hoy juega Uruguay. El enunciado B es gana. Gana, ¿no? Que gana. Y el enunciado C, festejo. Vamos a poner C, festejo. Si hoy juega Uruguay y gana, entonces festejo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Si hoy juega Uruguay y gana, entonces festejo. Eso sería equivalente. Vean que el enunciado de esto es que hoy juega Uruguay implique, entonces, gana Uruguay, entonces festejo. Es lo mismo. Vean que en palabras, nunca dice uno esto, ¿no? Hoy gana Uruguay y gana, entonces festejo, lo dice. Pero decir esto, que hoy juega Uruguay, implique que gane, implique que festejo, que Uruguay gane implica festejo, ¿tá? No es, uno no lo usa en lenguaje natural, pero si dijera eso, sería equivalente a esto, ¿no? ¿Sí? Uruguay gana, entonces festejo, entonces quiere decir que hoy juega Uruguay implica que Uruguay gana, entonces festejo, ¿tá? Ese sería el ejemplo con palabras. ¿Ven? Este contexto nunca lo utilizo, en general en lenguaje natural, o esta forma de decirlo. Lo digo en esta manera, porque es nuestra expresión. Capaz que en otro idioma queda más claro decirlo así, no lo sé. ¿Tá? Pero en el español, en nuestro lenguaje de español, nunca decimos esto, ¿no? Que hoy juega Uruguay, entonces, si gana, entonces festejo, que es lo mismo que decir hoy juega Uruguay y gana, entonces festejo. Este, ven, como bastante interesante. ¿Tá? Eso sería en palabras el enunciado. Entonces, voy a ir a hacer algún ejercicio. No sé, ahí eh, vemos algunos ejercicios porque tenemos tiempo. Todavía tenemos 14 minutos. Así que vamos a ver algunos ejercicios. Creo que ustedes van a tener que responder después en el cuestionario. Ejercicio. Bueno, vieron que el ejercicio 3i era el contrarrecíproco, que A implica B es tautológicamente equivalente a no B implica no A. Bueno, este es bien fácil de demostrar, vean. Vamos a verlo acá. Tengo la tabla de la implicación. ¿Tá? Esto ya lo sabemos, ya lo vimos, ¿no? A implica B cuando A era verdadero, si el B era verdadero, era verdadero, si el B era falso, y si el A era falso, siempre era verdadero. Esto ya lo sabemos. ¿Tá? Esto es lo que ya vimos. Ahora vamos a la implicación de no B, entonces no A. Ahora veamos. No B. Si B es verdadero, ¿cómo es no B? Falso. Si B es falso, ¿cómo es no B? Verdadero. Si B es verdadero, no B es falso. Y si B es falso, no B es verdadero. ¿Ven? Acá saqué el no B a partir del B. Y ahora el no A. El no A, cuando A es verdadero, el no A es falso. Cuando el A es verdadero, el no A es falso. Cuando A es falso, el no A es verdadero. Y cuando el A es falso, el no A es verdadero. ¿Ven? Tengo esto. Y ahora voy a aplicar la implicación de no B, entonces no A. Bueno, cuando no B es falso, ustedes saben, cuando el antecedente siempre, cuando es falso el antecedente, entonces cualquier sea el valor del consecuente, en este caso el no A, siempre va a ser verdadero. Entonces, como no B es falso, esto va a ser verdadero. Después, cuando es verdadero, tengo que ver cómo es el valor de verdad de no A. Pero como no A, si hubiera sido verdadero, sería verdadero. Pero como es falso, ¿tá? Cuando no B este es verdadero y el no A es falso, entonces esta implicación da falsa. Luego en la tercera fila tengo que el no B es falso. Por lo tanto, cualquiera sea el valor de no A es verdadero. Y en la última fila tengo el no B es verdadero y el no A, el consecuente, es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, la implicación da verdadero. Y esta es la tabla de verdad del no B, entonces no A. A partir del no B y el no A de esta tabla de verdad, ¿no? De los valores de A y B. Entonces vean, la primera fila da igual
la segunda fila da igual, la tercera fila da igual y la cuarta fila da igual. Por lo tanto, esto es tautológicamente equivalente a esto. Un ejemplo en palabras sería algo así. Vean, voy a decir lo mismo con Uruguay, ¿no? Que estábamos haciendo el ejemplo. Si Uruguay gana, entonces festejo. ¿Ah? Si Uruguay gana, entonces festejo. Acá no lo separé en A y en B, que decía, hoy juega Uruguay y gana. Puse así, si Uruguay gana, entonces festejo. Esto es lo mismo o equivalente a, si no festejo, entonces Uruguay no ganó. ¿Ah? Si Uruguay gana, entonces festejo, es lo mismo que decir, si hoy no festejo, si no festejo, entonces Uruguay no ganó. ¿Ven? Es lo mismo. Decir, Uruguay gana, entonces festejo, que decir, si no festejo, entonces Uruguay no ganó. ¿Por qué? Porque si no festejo, entonces Uruguay no ganó. Porque si hubiera ganado, hubiera festejado. ¿Está? Ese es un ejemplo del contrarrecíproco. Vamos a ir al ejercicio 2B. Estos están en el práctico, ¿no? En el práctico. ¿Tá? Les estoy mostrando cómo se hacen estos ejercicios. Bueno, a ver. Como no tenemos, la idea era, cuando hacemos esto, tomemos 5 minutos para resolverlo solo. Pero como no vamos a tener 5 minutos, lo voy a resolver yo. Hay que probar que no A y no A es una tautología, que esto es siempre verdadero. Es parecido al ejemplo que dijo Sara hace un rato, pero como no me acuerdo exactamente qué dijo, voy a decir algo más o menos parecido, pero que sea una tautología. Si digo A y no A, por ejemplo, llueve y no llueve, creo que era algo así que decía Sara, llueve y no llueve, ¿ah? Puedo negarlo además, no llueve y no llueve. Esto siempre es verdad, porque llueve y no llueve, o llueve, perdón, llueve y no llueve, esto siempre es falso, porque si llueve, no puede no llover. ¿Ah? Llueve y no llueve, nunca se puede cumplir. ¿Ah? Y negar algo que nunca se puede cumplir va a ser verdadero. Entonces, lógicamente, si yo digo llueve y no llueve, falso. Y negar algo falso es verdadero. ¿Está? Esto va a dar, por lo tanto, es una tautología, obviamente. Pero vamos a verlo como tabla de verdad. Bueno, tengo A, que ven, que es verdadero y falso. ¿Cómo es no A? Cuando A es verdadero, no A es falso. Cuando A es falso, no A es verdadero. Luego, A y no A. Para que la I fuera verdadera, tienen que ser los dos verdaderos, ¿no? A y no A. Pero acá vemos que cuando A es verdadero, no A es falso, por lo tanto la conjunción es falsa. Y cuando A es falso, no A es verdadero, por lo tanto la conjunción es falsa, falsa, falsa. Y negar algo falso, negar esto, que acá que vemos que es falso, negar algo falso es verdadero, negar algo falso es verdadero, por lo tanto, esto da siempre verdadero, por lo tanto es una tautología. ¿Ah? Como ven, este tipo de ejercicios, para un poquito, ¿da? Son muy sencillos. No sé si están entendiendo esto que estoy diciendo. ¿Cuál es la idea ahora que ustedes hagan esta semana? ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes vayan al práctico, ¿ven? Entonces, vamos a ver. Verificar que los enunciados compuestos que siguen son tautología. ¿A o no A? Entonces, tienen que ponerle A, valores de verdad, verdadero o falso, ver cómo queda el no A y el A, y no, ver que esto siempre es verdadero. Lo mismo este. Este lo hice en clase recién. No, A y no A. ¿Ah? Y después todas estas. Todas estas las tienen que tratar de hacer y ver que les queda siempre todo verdadero. Porque son tautología. También que en el ejercicio 2 ver que estos son tautologías. Este es el tercero excluido. Que A o no A siempre es verdadero. Llueve o no llueve. Eso siempre es verdadero. Etcétera. Después acá, equivalencias tautológicas. ¿Cómo las van a hacer las equivalencias tautológicas? Haciendo la tabla de verdad de cada enunciado compuesto y ver que las tablas de verdad dan iguales, igual que lo que yo hice. Y así van trabajando. ¿Tá? Aquí en el ejercicio 6
que son reglas de simplificación, lo que dice acá es que un enunciado verdadero y un A es equivalente tautológicamente al enunciado A y algo verdadero, que puede ser cualquier cosa, pero que siempre sea verdadero, equivalente a A. ¿Y por qué se llaman reglas de simplificación? Porque uno lo que puede hacer es como tachar el B. ¿Ven? Simplifico el B. B y A es lo mismo que A, ¿no? Tacho el B. Y acá lo mismo. B o A es lo mismo que B. Tacho el A. ¿Tá? Entonces se llaman reglas de simplificación en lógica. Bueno, y así sigan tratando de hacer para poder enunciar esto. La clase que viene yo voy a terminar con el teórico y después la última clase nos vamos a dedicar a hacer solo ejercicio. Pero también ya estamos haciendo ejercicio.